Biblia, libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 5. Repito la porción, libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 5. Les doy la bienvenida a mis hermanos que están aquí con nosotros en presente, en físico, y a nuestros hermanos y amigos que también a través de las redes sociales, en Facebook, en vivo ahorita, y en YouTube, que nos estarán sintonizando después de la retransmisión que nosotros pasamos, ¿verdad? Y los invitamos a que nos acompañen cuando gusten y puedan aquí en nuestro local, en el 260 West de la 43 Street. Aquí nos estamos reuniendo físicamente, ¿verdad? Si alguien tiene ganas de juntarse con un grupo que está buscando al Señor, aquí está nuestra iglesia, Casa de Pan y Alabanza, que será su iglesia también el día que ustedes quieran venir con nosotros, ¿saben? Entonces vamos a dar inicio. Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la escritura de la manera siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Repito el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor amado, buen Padre, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Continuamos, Padre, con este importante tema, Señor, acerca de la idolatría. Queremos que nos hables, Señor. Rogamos que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas. Que podamos comprender, Padre, lo importante, Señor, y lo peligroso también que es la idolatría, Dios. No solamente a nosotros, quizá como creyentes, Padre, porque en algún punto, Señor, aunque somos creyentes, cometemos quizá idolatría también. También a nuestros amigos, Padre, que sin conocerte o entre comillas, pensando ellos que te conocen, Señor, cometen una idolatría, Señor, tan terrible que ignoran tu poder y ignoran, Señor, tu santidad también, Padre. Por eso es que háblanos a todos, Señor, en general. Corrígenos donde tengamos que ser corregidos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y también, Señor, la sabiduría que tú has depositado en nosotros para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros en el desarrollo de este servicio, Señor, y en la predicación, a través de los medios también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar abordando en esta noche, hermanos, quizás no es el segundo tema, pero es una continuación de lo que mi esposa comenzó la semana pasada en cuanto a la idolatría. Hoy vamos a estar hablando acerca de la idolatría excluye al hombre del cielo. La idolatría excluye al hombre del cielo. Lo deja fuera para que podamos entender en pocas palabras. No tiene parte con Dios. La idolatría lo aparta del cielo. Lo deja fuera del lugar con el Señor. Ciertamente que la idolatría ha venido a ser uno de los más grandes males de la humanidad entera, que ha logrado que más y más hombres se pierdan y se estén alejando de Dios. Quizá el hombre en su intento, en su deseo de querer llegar a Dios o en su anhelo de querer tener una conexión con Dios, ha logrado también que su propio deseo lo guíen a desviarse en la correcta búsqueda de Dios. Sin importar cuál sea los medios, sin importar cuál sea los grados, sin importar el motivo, sin importar el tipo de adoración, el hombre busca de alguna manera conectarse a Dios, y esa idolatría o ese medio que humanamente busca el hombre lo guía a desviarse, aunque sea quizá irónico en cuanto a la guianza, pero lo guía a desviarse de Dios o apartarse de Dios. Porque el hombre dirige, hermanos, y esto es importante tener en cuenta, que el hombre sin Dios
está desubicado totalmente, no tiene un fundamento para poder dirigirse a Dios, no tiene una base sólida, no tiene un principio, no tiene una razón, por lo cual el hombre, como dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25, dice que adoran a las imágenes o le dan su adoración a las imágenes o a animales o a cosas antes que al Creador, perdón. Perdón, leemos textualmente Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso es causa de la ignorancia del hombre. Quizá a lo mejor vamos a darle un punto en cuanto al beneficio. Se refiere en su deseo de buscar a Dios. Pero ese punto es anulado porque desvía su adoración. Hay hombres que les dicen, ¿verdad? Si aplicas tu fe en este amuleto, las cosas te van a salir bien. Y hay personas que lo creen. Carga una herradura, ponla en la puerta de tu casa y esa herradura te va a traer buena suerte. Van los hombres y agarran la herradura y la ponen. Y creen. Y ven, o sea, de esta manera tan simple pudiéramos nosotros decir, pero ¿qué va a pasar o qué me puede causar? Simple y sencillamente, te desvía de Dios, te separa de Dios. No tienes un lugar con Él en el cielo. Cuando se adora a imágenes o a personas o a ídolos, hermanos, se convierte en idolatría. O sea, todo lo que no es adoración a Dios es idolatría. Cuando esta adoración, hermanos, solo tiene que ser para Dios. O sea, exclusivamente para Dios. No es algo, hermanos, que únicamente es esto de la idolatría, no es algo únicamente que sucede en la gente inconversa o en la gente religiosa. Porque también puede ser que uno como creyente esté adorando o esté desviando la adoración a Dios en algo material que uno tiene. Y lo pone quizá en primer lugar antes que a Dios. Y pudiera darles algunos ejemplos simples, ¿verdad? Simples y sencillos, ¿verdad? Porque ¿qué es más importante en nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Hablando, vamos a poner este ejemplo en cuanto al servicio se refiere. ¿Qué es más importante, hermano? Venir a buscar de Dios cuando sabes que no tienes nada que hacer, cuando no hay una emergencia, cuando no hay, hermano, una situación difícil o que complique tu asistencia a buscar del Señor, o hacer otra cosa. ¿Qué es más importante? Lógicamente que nuestro deseo de buscar de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno dice no pasa nada, hermano, le estás poniendo más interés a otra cosa que al buscar del Señor. Y por eso es que les digo que no solamente sucede en la gente religiosa o en la gente idólatra, ¿verdad? Sino que también dentro de la comunidad cristiana, y eso es peligroso, ¿verdad? Y eso, aunque nosotros no lo creamos, poco a poco nos va separando del Señor. Nos va desviando de Dios, nos va alejando de una comunión con el Señor, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos este tema. La idolatría excluye al hombre de Dios. Y vamos a ver, hermanos, por qué decimos que la idolatría excluye al hombre del cielo. Vamos a ver algunas razones. Tengo 3 razones, ¿verdad? En cuanto al estudio que estamos desarrollando, yo tomé 3 razones por las cuales el hombre es excluido del cielo. Y cuando hablo del hombre no me estoy refiriendo al sexo masculino, me estoy refiriendo al género, hombres y mujeres, que son excluidos del reino de Dios o del cielo, en este caso, como estamos en el tema, por la idolatría, hermano. La primera razón por que el hombre es excluido del cielo, regáleme su atención, voy a tratar de ser breve, pero regáleme su atención, quiero que se lleven la más importante, que es la palabra del Señor, ¿verdad? La primera razón por que el hombre es excluido del cielo es porque no confía en Dios. Si hay algo que va a causar
tu separación de Dios o tu exclusión al cielo con el Señor es porque no confía en Dios. Por más que se le habla al hombre, por más que se le explica al hombre, a la mujer, y la necesidad que tienen de Dios, no confían en Dios. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el hombre no confía en Dios, prefiere confiar en su propia opinión, ¿verdad? Y dice la Escritura que el hombre que confía en su propia opinión simplemente va camino al mal. Porque todos los designios del hombre son de continuo solamente el mal, ¿verdad? O sea, no hay algo bueno que el hombre pueda hacer sin Dios. Miren, y quizá muchos, a lo mejor no les caiga bien esto que les voy a decir, pero mucha gente piensa que porque está viviendo bien, tiene buenas cosas materiales o hablando materialmente, casa, carros, dinero, se visten bien y buen trabajo, una casa buenísima, una buena cantidad de dinero en el banco y todo está bien, no necesito a Dios. Y ese es el error más grande. Porque fíjense bien lo que dice Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Pongan atención. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Dice, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué quiere decir una cisterna? ¿O qué es una cisterna? ¿Qué entienden por una cisterna? ¿Qué entienden por una cisterna? Un lugar donde se acumula agua. Ok, vamos a ponerlo para que lo puedan entender, porque una cisterna es un lugar grande donde se puede almacenar agua, ¿verdad? Digamos, una... ¿Cómo le pudiéramos llamar aquí para que me entiendan los jóvenes? Un container grande. Ajá, un container grande. ¿Verdad? Vamos a poner esta palabra, hicieron para sí un container grande, pero dice roto que no retiene agua. ¿Me entienden? O sea, deja de lado a Dios. El hombre no confía en Dios, confía más en lo que él puede. Por eso que les digo, o sea, mucha gente piensa que porque está bien económicamente, porque tiene buenos carros, porque tiene buena cantidad de dinero en el banco quizá, porque se viste bien, ¿verdad? Y porque otros lo andan envidiando de la manera que se viste, ya está bien. No, está confiando en su propia opinión, no está depositando su confianza en Dios. Y eso, por eso que les digo que no les va a gustar, aunque no les parezca, los está desviando de Dios. Día a día te desvías de Dios. Entre más tienes, más quieres. Entre más puedes comprar lo mejor, haces de lado los que tienen menos. Y estás cavando para ti, o estás haciendo una cisterna rota, que no puede retener nada. Porque no confías en Dios. El hombre ha decidido depositar su confianza, hermano, en las cosas menos en Dios. El hombre ha querido comprar su propio lugar en el cielo. Fíjense, ¿cómo es el hombre tan, digamos, tan ingenuo? Que desea él querer, de alguna manera, llegar al cielo con su propia fuerza, con su propia habilidad o con sus propios argumentos. Queriendo quizás ser generoso, de alguna manera poder entregar quizás algunas cosas que lo puedan poner en esa posición. Y en realidad no. Nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos. San Juan 14:3 dice, y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré. Fíjense lo que dice el Señor. O sea, en lo que uno piensa que por sus propios méritos va a llegar al cielo, el Señor dice, no es así. Si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es el Señor mismo, el único que nos puede tomar y llevarnos a la presencia, no nuestros méritos, no nuestras bondades, no, hermano, queriendo quedar bien con Dios. Jamás, de alguna manera, hermano, nosotros podremos comprar nuestro lugar en el cielo.
Y por eso el hombre es excluido, hermanos, del cielo por su idolatría. Porque confía más en él, porque no confía en Dios. Totalmente apartado de la realidad de Dios. Todos los que no confían en Dios, hermanos, algún día van a ser avergonzados. ¿Cuántos oyeron o conocieron a y no sé, ¿verdad? Ojalá no tenga problemas con esto que voy a decir, pero yo creo que no, porque fue algo mundial que se dio a conocer y en las redes sociales se divulgó bastante, al exmandatario de Venezuela, Chávez. ¿Cuántos lo conocieron? Él decía que él podía y hacía y deshacía, ¿verdad? Tenía conexiones, tenía, según él, el poder hasta para amenazar a Estados Unidos. Y un día se le ocurrió maldecir al pueblo del Señor. Porque él tenía conexión con musulmanes. Los musulmanes no nada que ver con Dios. Entonces él dijo, desde mis entrañas te maldigo, Israel. Yo no sé cuántos vieron esa noticia o lo oyeron. Y después, fíjense lo irónico, después, las mismas noticias dieron a conocer de que él le andaba pidiéndole a Jesús que lo sanara, que le diera una nueva oportunidad. El hombre que no confía en el Señor, hermanos, va a ser avergonzado. ¿De dónde es Jesús? ¿De dónde es Jesús? De Israel. Del pueblo que este hombre había maldecido desde sus entrañas. Le entró un cáncer en el estómago o en su vientre que acabó con su vida. Dice Jeremías 17:13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué permanece escrito en el polvo? ¿Qué permanece escrito en el polvo? Un ventarrón viene y se lleva hasta el mismo polvo. No hay nada. El hombre, hermano, que no confía en Dios, que deposita su confianza en sus propios bienes o en sus propias fuerzas o en sus propios méritos, hermano, eso es idolatría. Lo excluye de Dios y lo aparta del cielo. Por eso, hermano, es importante que veamos cuán grave y cuán peligroso es la idolatría. Ahorita yo no les voy a hablar, hermano, de la idolatría o del significado, porque eso ya lo expuso mi esposa la semana pasada, ¿verdad? Pero lo que nos aparta de Dios. Esto es peligroso y muy peligroso. La segunda razón por que el hombre es excluido del cielo es porque no ama a Dios. Si no confía en Dios, menos va a amar a Dios. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Esto qué significa, hermano? ¿Qué entienden ustedes con esta palabra? O con esta porción de las escrituras que escribió el Señor para nosotros en Deuteronomio 6:5. O que dejó escrita en la ley de Moisés en Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Si quieres, si te da la gana, si se te antoja, si puedes. Esto es una orden directa de Dios para nosotros. Es algo que no tiene, hermano, una opción de decir, bueno, lo hago o no lo hago. Pero el hombre es idólatra. El hombre se aparta de Dios, no ama a Dios, hermanos. Convertimos en Dios cualquier cosa menos a Dios. Y amamos más cualquier cosa menos que el Creador. Ese es un problema serio, hermano. O sea, cuando nosotros, hermano, tenemos la vergüenza de amar a otra cosa más que a Dios, hermano, eso literalmente nos está apartando de Dios. Es indudable, hermano, nuestra intención de dejar de lado a Dios, de no tener ningún tipo de relación con Dios. Fíjense cómo explica el Señor esto
en Mateo 22, verso 35, a unos maestros de la ley. Fíjense, ellos eran maestros de la ley y el Señor se los está enseñando o se los está explicando de alguna manera para que ellos lo puedan entender. Porque el no amar a Dios te convierte en idólatra y te separa totalmente del Señor. El rendirse, hermano, o depositar tu amor en otra cosa es literalmente un síntoma de separación de Dios. Mateo 22, 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, fíjense, o sea, estamos hablando que un intérprete de la ley era un maestro, alguien que conocía totalmente todo el Antiguo Testamento y mucho más la ley de Moisés, más tenían conocimiento del Torah, más tenían conocimiento de los 5 libros primeros de la Biblia, que es la ley. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué respondió Jesús? Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El hombre, hermano, es excluido del cielo porque no ama a Dios. Deuteronomio 6:5 lo leímos en la ley. El Señor les vuelve a decir estas mismas palabras a los intérpretes de la ley. Amarás al Señor. Fíjense, ellos preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Cuál es? Ellos querían quizá oír que obedecer a los días de fiesta, probablemente que la Pascua era el gran mayor mandamiento, o lavarse las manos, no sé lo que ellos querían oír en realidad. Pero el Señor fue exacto, hermano, directo al punto principal. Como dicen, a la yugular. Un punto que no puede ser debatible. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Porque esto, hermano, implica mente, cuerpo y fuerza. Literalmente todo tu ser aplicado a amar a Dios, hermano. Y dice, el hombre puede amar a otras cosas más que a Dios. Puedes amar más al perro, quizá algunos. La casa. Los carros. El dinero. Algunos aman más el trabajo. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Tengo que pagar biles. ¿Y quién va a pagar mis biles? Y Dios, después, cuando no haya mucho trabajo, yo ahí ya voy. No amas a Dios como debe ser amado. Por eso es que aman más cosas que al Señor. Fíjense, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Cuando uno dice, o le pregunta a alguien que es creyente, le dice, ¿amas a Dios? Sí. Sí, amo a Dios. Más que cualquier cosa. Y le duda, ya hay un problema allí. Fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ven? O sea, cuando uno tiene más intención de los bienes o de las cosas que están en el mundo, más que al Señor o más que al Padre, no hay amor. Dice que no tienes amor al Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Tú aprecias más lo material que al Señor? ¿Te pesa más hacer otras cosas que buscar de Dios? Entonces el amor del Padre no está en ti. Y lo que tú dices es mentira. Y tienes idolatría. Y eso te puede desviar de estar un día con el Señor. En conclusión, hermanos, cuando no amamos a Dios, estamos excluidos del cielo.
En tercer lugar, o la tercera razón, con este punto finalizamos, porque el hombre es excluido del cielo, es porque no adora. No confía, no ama, no adora a Dios. Es una regla inamovible de Dios para el hombre, hermanos, que los idólatras, escuchen esto, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Esto es inamovible, no se puede cambiar. No hay modo de que puedas tú decir, ¿y qué hago yo para cambiar esta norma? No hay, no existe en medio. Efesios capítulo 5, con la porción que iniciamos, hermanos, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense lo que dice Efesios 5. Fornicario, inmundo o avaro que es idólatra. Yo creo que no les tengo que explicar qué es un fornicario, un inmundo, un avaro. Creo que son palabras que podemos entender fácilmente, hermano. Y esto, dice la Escritura, es idolatría. Hay hombres y mujeres, se los voy a decir con mucho respeto, hay hombres y mujeres que no pueden vivir si no están con una persona del sexo opuesto. Y no importa si están casados o no están casados. Y eso es idolatría. Y hasta cierto punto es perversidad también. Y eso, dice la Escritura, que te hace no heredar el reino de los cielos. Te excluye literalmente de Dios. O sea, por eso es que les digo que esta es una regla inamovible. O sea, no podemos nosotros por algún medio o por alguna razón querer decir, miren, gente que piensa que está en unión libre, le llaman unión libre, ¿verdad? Pero eso se llama adulterio, no es unión libre, es adulterio. Que porque se aman o porque se quieren, si hay amor, está bien que estén juntos. Si se han aguantado por tanto tiempo y hay amor, no importa, está bien. Lo importante es que haya amor. La Escritura dice que eso es idolatría en cuanto al punto de esta relación, hermano. Fornicación o adulterio. Es idolatría. Y esto te aparta de Dios. Tú no puedes estar con una persona si no estás casado. Es la única o el único medio que Dios autoriza, que es bendecido por Dios para que tú puedas estar con una persona del sexo opuesto. Y esto, si no es así, es idolatría y te aparta de Dios. No adoras a Dios porque estás metido en esa situación. Perdón. No adorar a Dios, hermano, es idolatría y nos separa. Éxodo capítulo 20 y el verso 5. Perdón. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Si algo quiere el Señor, hermano, es la adoración para Él. Y no es algo, hermano, que el Señor esté allí peleando. Adórame, por favor, tú que estás aquí en el servicio. Pon atención al mensaje. Adórame, por lo menos escucha la palabra. No, el Señor no está allí. Ay, ¿qué voy a hacer para que volteen a verme? Para que escuchen la palabra y entiendan que me tienen que adorar. ¿Ustedes creen que Dios está así? Él dio la orden. Esta es la orden de Dios, escúchenla. No te inclinarás a ella, hablando de la idolatría, hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué dice la tercera y la cuarta generación, hermano? Porque esto de la idolatría se enseña a los hijos. Los padres que no tienen conocimiento de la palabra y tienen su religión, le brincan la religión al hijo. Y el hijo se la enseña a su hijo y así se va por generaciones. Hasta que llega, como en nuestro caso, por la misericordia del Señor, hermano, alguien que te habla de la palabra y te saca de ese punto de la idolatría y te desvían, hermano, del camino de la perdición a un camino a la vida eterna con el Señor, al cielo en este caso.
Hermano, por eso es que esto, hermano, que estamos oyendo, Dios no está allí. Ay, por favor, escuchen. Pongan atención porque se están esta es la orden. El Señor ya hizo todos los medios que tenía que hacer y nos dio todo lo que necesitamos nosotros para estar con Él. Si nosotros no lo queremos hacer, esa es nuestra responsabilidad. Él está diciendo, hermano, se lo repito, no te inclinarás a ella. Esto es una orden de Dios. Ni las honrarás porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice. En otras palabras, Dios quiere la adoración solo para Él, pero Él no te va a estar allí rogando para que lo adores. Tú necesitas adorar a Dios. Tú necesitas buscar de Dios. Tú necesitas entregar la adoración al Señor. Eres tú el necesitado, no Dios. Soy yo el que necesito adorar a Dios, no Él que nos ande buscando para que lo adoremos. Las normas y las reglas están establecidas. Si no lo haces, dos caminos simplemente. Uno a la vida eterna con el Señor, que el Señor está preparando moradas para los que están buscando de Él. Y el otro al castigo eterno, que lo separa totalmente de Dios. O sea, la religión o la adoración religiosa, hermanos, si lo podemos llamar de esta manera, hermanos, debe ser dirigida completamente a Dios. O sea, les digo religiosa, hermanos, porque la gente a lo mejor no lo entiende, ¿verdad? O sea, cuando una persona, voy a dar un ejemplo, cuando una persona le lleva una veladora a cierta imagen, lo está adorando y está desviando su adoración. Cuando una persona, hermanos, se pone a hablar con la foto de alguien, está adorando, está desviando su atención a Dios. Por eso, hermano, es importante que veamos todo esto. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Esto, hermano, no es algo que apenas salió o que es reciente. Es algo que ha venido desde todos los tiempos, enseñándolo el Señor a través de su palabra. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás, porque su nombre, y por su nombre, perdón, jurará. O sea, hablando de que Él es el único que se le tiene que adorar. Mateo capítulo 4, el verso 10. Después de que el Señor tuvo una, vamos a decir así, una contienda espiritual con Satanás después de los 40 días de ayuno y que no se dejó, digamos, persuadir por las quizá influencias de Satanás. En el capítulo 4, versículo 10 del Evangelio según San Mateo, el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, hermano, esta enseñanza de adorar a Dios no es algo nuevo. No es algo que es reciente, que la iglesia apenas está conociendo. No, esto es desde el inicio de la creación. Desde el principio. El Señor ha dado la orden de sacar de nuestras vidas la idolatría. El Señor ha dado la orden de que nosotros debemos amar a Dios más que sobre todas las cosas, que debemos de confiar en Él más que sobre todas las cosas. Lucas capítulo 4, el verso 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, esto se repite una y otra vez en los evangelios, hermanos, porque es una enseñanza fuerte para nosotros. Debemos de dejar de lado la idolatría, hermanos. Ahora, nosotros pudiéramos pensar y decir, ¿qué es lo que yo debo de hacer para no ser excluido del reino de los cielos? O para no ser excluido del cielo, hermano. Depositar nuestra confianza en el Señor. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra salida. Fíjense la conversación que tuvo el Señor con Felipe, ¿verdad? Después de que Él estuvo con ellos y que le estuvo enseñando. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, en el verso 6 en adelante, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, ¿verdad? En general. Pero en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y basta. ¿Qué acababa de decir el Señor en el versículo 7? Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Le acaba de decir, si me conocen a mí, están conociendo al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor no está diciendo, le van a ver.
le conocerán. Está diciendo claramente, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y basta. El versículo 9 lo leemos, quizá cuántas veces lo hemos leído, cuando Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si tú no crees esto, el Señor le dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. En otras palabras, o sea, lo que yo estoy haciendo es lo que está haciendo el Padre en mí. O sea, no pidas que te muestre al Padre físicamente, porque si tú me estás viendo a mí, es como que estás viendo al Padre, en otras palabras, parafraseando, hermano. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, hermano? ¿O cómo podemos hacer para no ser excluidos del cielo? Simplemente creer que Jesucristo es Dios. No hay otro medio, hermano. Y ahora sí, fíjense, en este mismo capítulo 14, 1 y 2, el medio único para llegar a la presencia del Señor o para estar en el cielo, dice el verso 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en el cielo, hermano. No sé cuánto dan gloria a Dios. El Señor nos va a preparar un lugar. Hay un lugar específico para nosotros o para aquellos que crean en el Señor, hermano. Pero la idolatría excluye al hombre del cielo. La idolatría te aparta totalmente de Dios. No hay un modo que tú puedas revertir esta condición. Lo acabamos de ver orden tras orden de parte de Dios. El hombre no confía en Dios, el hombre no pone su esperanza en Dios, el hombre no ama a Dios, el hombre no adora a Dios, jamás. Entonces eso lo excluye del Señor. Pero vienes a Jesucristo, las cosas pueden cambiar. Y Él es el único medio para llegar al cielo y tener un lugar con Él. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por esta oportunidad, Señor, que nos da de poder entender quizá este punto tan importante en la idolatría, Dios. Seguimos caminando, Señor, en esta vida. Seguimos quizá viendo cosas alrededor nuestro, Dios. Y quizá de alguna manera, algunas otras, Señor, nos han desviado un poco la mirada, Señor. Por lo cual te pedimos perdón. Por eso estamos aquí, Señor, buscando de ti, aprendiendo cada día más de tu palabra. No queremos ser idólatras, no queremos, Señor, confundirnos ni perdernos con los que no te conocen, Dios. Pero también hay una oportunidad, Señor, para aquellos que en realidad están escuchando tu palabra y que reconocen su idolatría y que saben que están excluidos del reino de los cielos. ¿Quieres tú venir al Señor en esta hora y cambiar ese rumbo? ¿Cambiar esa finalidad o ese final tuyo? Ven a Jesús. El Señor dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Él está preparando lugar para todos aquellos que confíen en Él. ¿Quieres venir a Él? Repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, reconozco mi vida de idólatra, Señor. Reconozco mi vida religiosa, Señor, que hasta este día yo he tenido. Sé que la idolatría me apartaba, Señor, del reino de los cielos o del cielo, Señor. Porque había ignorado, Señor, la adoración a ti. Porque había ignorado, Señor, depositar mi confianza en ti. Porque había ignorado, Señor, amarte solamente a ti. Pero ahora lo entiendo, Señor. Y sé que solamente a través de Jesucristo, Señor, es la única esperanza. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres mi Dios. Reconozco que fuera de ti no hay nada, Señor, y que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. No hay mérito propio, Señor, que me ayude a poder llegar a tu presencia. El único medio eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre. Perdona mis pecados y mis faltas y ayúdame a vivir una vida, Señor, fuera de la idolatría. Por Cristo Jesús. Amén.